Dios les bendiga, hermanos del Ministerio Casesa. Mi nombre es Ramón, Pastor Ramón, y hoy me tocó el privilegio de dar un mensaje, una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Buscando de la palabra de Dios, Dios me mostró, ¿verdad? Una cita que cuando yo la leí me impactó mucho. De hecho, empecé a buscar qué significaba y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Es Jeremías 6:16. Pero antes quisiera hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por este día. Padre, este es el día que tú hiciste, nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias te damos, Padre, por la salud, por la vida que tú nos das, Señor. Pero sobre todo, gracias te damos por tu consolador y consejero, tu Espíritu Santo, que es el que nos has dado para guiarnos y para dirigirnos. Que esta enseñanza sea de guía para mí mismo, para mí primero, que fui el que la preparé. Gracias por esa bendición y que sea de guía para todos los que la escuchemos. Gracias, Señor, también por la mayor promesa que nos has dado, que es la vida eterna, que es la que recibiremos si andamos por el buen camino. Sabemos, Padre Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Sabemos que nadie podrá ir a Dios Padre si no es a través de Jesús. Ayúdanos a andar por ese camino. Ayúdanos a andar por la senda antigua que profetizó Isaías. Te pido, Señor, que tú bendigas a todo Ministerio Casesa en la Ciudad de México. A todos los que trabajan ahí, Padre, te pedimos que tú les des salud, que tú les des bendición. También te pedimos que bendigas Ministerio Casesa Puebla, en aliento de vida, al pastor Félix, a la pastora Celia, a todos sus congregantes. Te pido, Señor, que también bendigas Ministerio Casesa Puebla en la 2 Poniente, pastor Daniel, la pastora Pame. Te pedimos que bendigas también a la pastora Nelly. Te pedimos, Señor, que bendigas, Padre, todo lo que es Ministerio Casesa en San Martín. Señor, al pastor César, a la pastora Estelita, y a todo lugar, Señor, donde tú nos lleves para llevar tu palabra o para hablar de ti, Señor, para predicar tu palabra, te pedimos que tú los bendigas. A toda iglesia que predica a Cristo como el único camino al Padre, también bendícelas y prospéralas en todo, Padre. Te damos la honra y te damos la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, quisiera leer Jeremías 6:16. Dice así la palabra de Dios, en Jeremías 6:16. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aquí la palabra nos muestra, ¿verdad?, a través del profeta Jeremías, que algunos recibimos la palabra y hallamos descanso, mas algunas personas u otros o nosotros mismos en alguna situación decimos, no andaremos. Hay varias enseñanzas, ¿verdad?, en esta cita, ¿no? Dice la palabra, así dice el Señor, ¿verdad? Paraos en los caminos, que nos paremos en los caminos y veamos. Estas son las palabras que da Jehová a su pueblo, ¿no?, a quienes quiere juzgar por las obras de cada uno de nosotros, no por las obras de otros. Nosotros vamos a dar cuentas por las obras que cada uno de nosotros hemos hecho, ¿no? Y dice la palabra que no nos dejemos ser guiados ciegamente por falsas tradiciones, falsas costumbres, falsos profetas, falsos sacerdotes, etc. Que nos indican, ¿verdad?, que hagamos cosas que si no escudriñamos la palabra, no sabemos si son agradables a Dios. Tenemos que hacer todo lo que todo hombre o toda mujer debe de hacer. Cuando estamos en una situación difícil o en un lugar donde la vida nos muestra 2 o más caminos y tenemos indecisión sobre cuál de esos caminos tomar, dice la palabra que hagamos un alto. Por eso dice paraos, ¿verdad?, en los caminos. Dios nos muestra en su palabra que debemos hacer una pausa, una breve parada y mirar y preguntarnos cuál debería ser el camino correcto. Muchas veces no lo hacemos, sino que decidimos precipitadamente, ¿verdad? Ver, pensar, analizar,
a dónde nos conducirá cada camino, cada actitud que tomemos, y basado en eso que nosotros analizamos, podemos proceder en consecuencia a qué camino tomar. Ahora bien, en las cosas de Dios sabemos que las escrituras son la marca del camino, son la guía, son las que nos indican qué camino debemos tomar. Por eso la palabra, Dios la diseñó, ¿verdad? Para que esa palabra se grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, nos confronte, nos inquiete y produzca en nosotros sabiduría, produzca en nosotros frutos. Dice la palabra, dice la Biblia, ¿verdad? En Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cuando usted compra algo que le gusta mucho o algo que usted sabe que es de valor, dice, no, esto yo no lo vendo, ¿verdad? Es sabiduría, dice que la palabra es sabiduría, la palabra es enseñanza y es inteligencia. Por ejemplo, yo tengo mi Biblia que tiene muchos años y esa Biblia tiene un precio muy alto porque tiene muchas citas que yo subrayé, muchas cosas que mi papá escribió en ella y bueno, es la verdad, es la palabra de Dios y no la vendo por nada. Aunque me dieran una Biblia nueva y más moderna, etcétera, esta Biblia tiene, para mí es de mucho valor porque tiene palabra que yo leí, palabra que me quebrantó, palabra que me enseñó, palabra que fue escrita ahí o fue subrayada por mi padre. Entonces tiene un valor. Yo compré esta Biblia o mi padre me obsequió la verdad y no la vendo porque tiene mucho valor para mí, ¿no? Dice la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Dice, no la vendas, ¿no? Esa es la palabra de Dios, sabiduría, enseñanza e inteligencia. Si nosotros preguntamos sobre el camino de la salvación, el apóstol Pablo dice que miremos hacia las cosas de arriba, que esas son, ¿verdad?, las que nos pueden hacer al hombre o a la mujer sabios para la salvación. Estas cosas nos muestran a todos que el camino de la salvación no son obras de justicia, no son obras hechas por nosotros, sino solo Cristo, ¿verdad? Por gracia nosotros somos salvos. Gracia es algo no merecido, Dios nos los dio por medio de la fe en Cristo Jesús. Si tú crees en Jesús, por gracia eres salvo. Claro, tenemos que aceptarlo y tenemos que recibirlo y tenerlo en nuestro corazón. Así que si la pregunta es acerca de cualquier enseñanza, entonces estudiemos las Escrituras, estudiemos lo que nos enseña la palabra de Dios, escudriñemos las Escrituras. Escudriñar es examinar, analizar, ¿no? Porque estas Escrituras, dice la palabra, que son útiles para enseñar, para redarguir, ¿no?, para corregir, para instruir en justicia, para andar en un camino correcto. Eso significa en justicia, ¿no? Y dice aquí, ¿verdad?, la cita que dice, preguntad por los viejos caminos. Los viejos caminos, ¿cuáles son esos viejos caminos que dice la palabra? Muchos podemos decir, bueno, ¿cuál camino viejo, verdad? Pero Jeremías 6:16 habla de los caminos viejos. Esos caminos viejos o caminos de justicia y santidad son los caminos viejos de justicia y santidad en los que caminaron y siguieron muchos hombres de Dios como Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros, ¿verdad?, que conocían la justicia de Dios. Esos son los caminos viejos o los caminos que habla la palabra de Dios. Esos caminos viejos son los que nosotros debemos de tratar de buscar y seguir. ¿Por qué? Porque sabemos que esos caminos conducían a la bendición de Dios, conducían a la salvación, ¿no? Muchos anduvieron en esos caminos viejos. Sabemos que esos caminos nos llevan a la salvación que nos regaló Cristo, el cual la palabra en algunas citas habla como que es un camino nuevo, porque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la palabra los habla como caminos nuevos. Ahorita vamos a ver por qué. En Hebreos 10:20, bueno, vamos a leer desde el 19, ahí habla, ¿verdad?, de por qué le llaman caminos nuevos. Dice, Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
O sea que a través del sacrificio de Cristo, Él dio su vida por nosotros, nosotros tenemos un camino nuevo para salvación. Pero sabemos que no es un camino recién descubierto, porque fue ideado desde la eternidad. Dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Entonces no es un camino nuevo, es una nueva opción que tenemos para salvación. No es un camino recién descubierto, fue ideado en la eternidad, ¿no? Fue dado a conocer después a Adán y Eva después de que ellos cayeron. Dice, no es un camino de uso nuevo porque todos los del Antiguo Testamento fueron salvos también por la misma gracia de Cristo y fueron justificados por su justicia y sus pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Solo hay un camino de salvación, no hay otro camino ni nunca habrá otro. Nosotros sabemos que el único camino que hay es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces debemos de preguntar por ese camino antiguo que todos los verdaderos creyentes han pisado. ¿Cuál es el buen camino? Dice la palabra, y andar por él. El mejor o el mejor camino, ¿no? Es el camino más excelente, es Cristo, no hay otro camino. Juan 14:6, el mismo Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo soy. ¿Qué dice Juan 14:6? No lo dijo nadie más que el mismo Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 14:6? Dice, yo soy. Pues Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el buen camino. Y dice la palabra que conozcamos ese buen camino y andemos por él. Primera de Corintios 12:31 también nos dice, ¿verdad? Aquí, que Jesús es el camino de acceso a Dios y la aceptación con Él, y el camino, ¿verdad?, de transmisión, ¿no? Es el camino de acceso a Dios y el camino de transmisión de todas las bendiciones de la gracia. Es el camino al Padre. Vamos a leer Primera de Corintios 12:31. ¿Qué dice Primera de Corintios 12:31? Dice, procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Podemos tener muchos dones, podemos tener muchas bendiciones, pero lo más importante es que tengamos a Cristo. Este es el camino que dice el apóstol Pablo, que nos muestra que es un camino aún más excelente, en 1 Corintios 12:31. Jesús, hermanos, es el camino de acceso a Dios y la aceptación con Él, y el camino de todas las bendiciones. Él es el camino al Padre y Él es el que nos va a dar felicidad eterna. Él es el camino vivo que siempre continúa y es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Jesús es un camino agradable, Jesús es un camino seguro y por lo tanto Jesús es un camino bueno. No hay nadie mejor que Jesús ni tan bueno como Jesús. Por lo tanto, este debe ser el camino correcto por el que debemos andar y para el cual hay un gran galardón, un gran premio para cada uno de nosotros. Dice la palabra que si andamos en ese camino, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Hay descanso y paz que nosotros podemos disfrutar cuando andamos en los caminos de Dios y en las ordenanzas del Evangelio. Los caminos de la sabiduría, hermanos, son caminos de paz. Son los caminos más cortos, no tenemos que agarrar un camino y regresar para saber si estamos en los correctos. Son los caminos más cortos porque sabemos que es un camino que no falla, porque no te vas a perder, porque no tendrás que dar varias vueltas. ¿Por qué? Porque sabemos que en el camino de Dios andamos por la dirección correcta. Cuando tu corazón sabe que va por buen camino, tu mente está tranquila, tú estás sereno, tú estás en reposo, no como antes, ¿verdad? Que no conocíamos el verdadero camino. Entonces nuestra vida fluctuante y vacilante y nos sacudía, ¿verdad?, las situaciones de un lado para otro, como todo viento, ¿verdad? Andábamos con doble ánimo. Ahora el descanso principal, cuando andamos en un buen camino, está en Cristo, en quien el verdadero creyente que camina por fe en Él tiene descanso de toda culpa,
tiene dominio del pecado, de la maldición y de la servidumbre de la ley. Y dominio también, o ya no tienes temor de la ira de Dios. Y disfrutas de una paz espiritual que surge, ¿verdad?, de la sangre, del sacrificio y de la justicia de Cristo. Dice la palabra que es una paz que sobrepasa todo conocimiento. Yo no digo que no tengamos faltas, tengamos errores, pero cuando tenemos eso mismo produce en nosotros una inquietud. La palabra nos confronta y nos produce una inquietud. Y entonces buscamos de Dios. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú buscas de Dios, Dios te bendice. Algunos, dice el profeta Isaías, que pensarán en su mente: no andaremos, dice la palabra, pero ellos dijeron: no andaremos. O muchos de nosotros también podemos pensar en nuestra mente: no, después busco de Dios, ¿no? O ahorita no, más adelante, o después busco de Dios. Cuando hacemos eso, hermanos, entonces andaremos en nuestros propios malos caminos. No es un buen camino, porque es un camino elegido por nuestras emociones, ¿verdad?, por nuestra carne. Caminos que nosotros escogimos y en los que nos deleitamos por un momento, pero a la larga, o por lo tanto, como andamos en la carne, puede venirnos destrucción. Cuidemos, ¿verdad?, de no andar en nuestros propios caminos, sino en los caminos de Dios. Podemos hacer cosas que a nosotros nos agradan, pero andando en los caminos de Dios. Dice la palabra en Isaías 55, del 6 al 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Sus misericordias son nuevas cada día. Así que, hermanos, busquemos a Dios mientras puede ser hallado, dice Isaías 55, del 6 al 7. Hermanos, si usted es sabio con su alma, pregunte por esos caminos antiguos. Trate de andar por el camino de santidad y justicia. Ese es el camino que Dios ha admitido y ha preparado y ha bendecido para nosotros. Cuando lo hallamos, cuando logramos encontrar ese camino, el buen camino, sigámoslo, hermanos. Hay una promesa de que encontraremos abundante recompensa al final de nuestro viaje, que es estar con nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos podremos ver cara a cara, ¿verdad?, y que estaremos siempre con Él. Esa es la mayor promesa que tenemos si andamos en ese camino. La palabra también dice que el que ande en ese camino, por torpe que sea, no se perderá. Tendremos bendición, tendremos gozo, tendremos paz, tendremos tranquilidad mientras vivimos en este mundo, y tendremos la mayor promesa si es que nos vamos o si es que partimos con Él, de que estaremos con Jesucristo. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza, hermanos, y le pedimos que Dios nos guíe y nos dirija en toda enseñanza, en todo camino que nosotros tomemos, porque Él es el único camino, Él es la verdad y la vida. No hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que busquemos esos caminos antiguos, busquemos esos caminos de bendición, porque la palabra, eso es lo que nos guía, ¿verdad?, el que nos dirige. Nos dice por qué camino debemos andar, por qué camino debemos de elegir, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra lumbrera a nuestro camino. Demos gracias a Dios por ese privilegio de tener la palabra de Dios. Demos gracias a Dios por el privilegio de conocerla, porque muchos, dice la palabra, que con comezón de conocer la palabra se van a acercar y la palabra ya no va a estar. Por eso busquemos a la palabra de Dios busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Dice la palabra: llamadle tanto que está cercano. Dios está cerca de nosotros. El reino de Dios se ha acercado a nosotros, así que busquémoslo. Esa es la enseñanza el día de hoy, hermanos. Pues
quiero decirles que Dios les bendiga y que mediten en esta palabra, en esta enseñanza, y que busquen esos caminos. Y cuando tengan indecisión de sobre qué camino tomar, dice la palabra ahí, que hagamos un alto, que paremos y que veamos cuál es el buen camino. El buen camino es todo lo que enseña la palabra de Dios. Sabemos que dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros sabremos, conociendo la palabra, qué camino debemos tomar, porque la palabra dice que es lámpara, ¿verdad?, y lumbrera a nuestro camino. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque tu bendición, Padre, es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias, Padre, por toda enseñanza, por toda palabra, por todo lo que estamos aprendiendo en el día a día, Señor, en las reuniones que tenemos, Padre, por medios electrónicos, Padre, por todo lo que nosotros cuando abrimos tu palabra, Señor, aprendemos. Te damos gracias, te damos la honra y te damos la gloria. Ayúdanos, Padre, a andar en ese camino, Señor. Ayúdanos, Padre, a andar en camino de bendición, en camino, Padre, donde sabemos que tú eres el que vas dirigiendo, tú eres el que vas enseñando. Tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida. Dice tu palabra que nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por toda enseñanza, Señor. Síguenos dando sabiduría, síguenos dirigiendo, que tu Espíritu Santo nos diga qué tenemos que decir, qué tenemos que hablar y qué tenemos que decir, Padre. Cuando nos paremos en un camino donde tenemos duda, que veamos cuáles son las sendas antiguas, los caminos que agarraron hombres de Dios, y preguntemos por ese buen camino y andemos por él, porque viene tu promesa que tendremos descanso para nuestra alma y andaremos en paz, andaremos tranquilos. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.